Bien, veamos el capítulo 9 de Romanos. Y vamos a empezar con el contexto y específicamente comenzando en el versículo 1. Pablo dice, digo la verdad en Cristo. Ahora recuerden, retrocedan, esperen un segundo, disculpen. Capítulo 9 de Romanos. La división en capítulos y versículos no es parte del texto original o de las Escrituras. ¿Qué acabamos de ver? Vimos la cadena dorada de la redención en Romanos 8. Y de hecho podría ser, retroceder y recordarnos a nosotros mismos lo que ha venido antes. Sabemos que Dios hace que todo coopere para bien para quienes lo aman y son llamados según su propósito. A los que conoció, también los predestinó para ser conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Me detuve el tiempo suficiente para desafiar la idea en la mente de cualquiera que piense que este término, conoció de antemano, como verbo, es lo mismo que el sustantivo, simplemente tener conocimiento previo y decirles que están equivocados y que necesitan mirar el texto o la escritura y darse cuenta de que esto es un verbo activo. Esto es algo que Dios está haciendo. Y cada vez que Dios es el sujeto, y este es el verbo en el Nuevo Testamento, el objeto es personal. Nunca se refiere a acciones. Decir simplemente, Dios sabía quién iba a creer, no hay ningún ejemplo de esa afirmación en el Nuevo Testamento. Eso no está ahí. No es una afirmación falsa, pero no responde nada y no nos dice qué significa que Dios haya conocido de antemano a alguien. Dice, Dios conoció de antemano a Cristo. ¿Significa eso simplemente que Dios tenía conocimiento de lo que Cristo haría? No. Este es un verbo activo. Es algo que Dios hace. Así que a los que Él conoció de antemano, también los predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Aquí está la cadena de oro. Dios es el que hace cada verbo. Conoció de antemano, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Dios hace cada uno de ellos. Es exactamente la misma audiencia en cada uno. A quienes Él conoció de antemano, les hace todas las demás cosas que resultan en su glorificación. Es una certeza y todo es para la gloria de Dios. Ahora sabemos, por ejemplo, que una de esas cosas es la justificación. Y sabemos que la Biblia dice que somos justificados por gracia, somos justificados por la sangre de Cristo y somos justificados por la fe. Así que, obviamente, los medios por los cuales estas cosas entran en juego, llegan a nuestra experiencia, están incluidos en la capacidad y el poder soberano de Dios para hacer estas cosas. Y habiendo dicho esto, entonces el versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Noten los términos que se usan ahí, nosotros. Sigan los pronombres. Sigan los pronombres. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo? ¿No nos dará también con Él todas las cosas gratuitamente? Si el nosotros aquí se refiere a toda la humanidad, te verás obligado a adoptar una postura de universalismo absoluto. No podrás afirmar la existencia de quienes son salvos y quienes se perderán. ¿Quiénes son el nosotros en Romanos capítulo 8, versículo 33? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Los escogidos de Dios. Dios es quien justifica. ¿Justifica a quién? Justifica a los escogidos. ¿Quiénes son los que son justificados en la cadena de oro? Conocidos de antemano, predestinados, llamados, justificados, glorificados. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, ¿quién también hace qué? Intercede por nosotros. La obra de la expiación y la intercesión, ambas son la obra singular del sumo sacerdote. Aquellos por quienes Cristo muere, también intercede por ellos. Así que les pregunto a todos aquellos que están absolutamente aferrados a la idea de que la muerte de Jesús debe ser por cada individuo, ¿significa eso entonces que Jesús está ante el trono del Padre intercediendo por cada persona que estará en el infierno por la eternidad? Y si ese es el caso, ¿significa eso que su intercesión es infructuosa? Eso no puede ser así, porque Hebreos 7 dice que es su intercesión la que le permite salvar hasta lo sumo. Entonces hay un desacuerdo en la Trinidad en el que el Hijo quiere salvar a alguien y el Padre no. Ciertamente no.
Así que esta es una obra singular de Dios, es una obra perfecta de Dios. Él intercede por nosotros, es el mismo nosotros en todo momento. Estos son los elegidos de Dios. ¿Quién nos separará entonces del amor de Cristo? Si vas a hacer que nosotros sea alguien distinto a los elegidos de Dios, entonces tienes el espectro de un Dios que ama a los no elegidos por toda la eternidad de manera salvadora. Él quiere salvarlos, pero va a estar eternamente frustrado. El Dios eternamente frustrado. El Dios eternamente infeliz. ¿Es eso realmente lo que vemos presentado en las Escrituras? No creo que lo sea. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Se nos considera como ovejas destinadas al matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y obviamente ahí se está refiriendo a un amor redentor, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que ahí está el contexto. Aquí está la catedral de la revelación cristiana en Romanos capítulo 8. Y en cuanto dice esto, se vuelve muy, muy claro que el apóstol Pablo sabe que en cuanto hace estas declaraciones tan abarcadoras sobre la victoria de Dios en Cristo y los elegidos en Cristo y la perfección de la salvación, inmediatamente, una de las primeras objeciones que se va a plantear es: pero Pablo, ¿no te das cuenta de que si lo que dices es cierto, y miramos a nuestro alrededor y vemos que la gran mayoría del pueblo judío rechaza tu mensaje, rechazan a Jesús como el Mesías, ¿eso no significa que la obra de Dios ha fracasado? Y así comenzamos Romanos capítulo 9. Digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y dolor continuo en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Prefiero la versión NBI o la nueva versión King James en ese punto. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Dios sobre todos, bendito por siempre? Creo que es una referencia a la deidad de Cristo, pero no vamos a dedicar nuestro tiempo a eso. Hoy, aquí él enumera los grandes beneficios que se le han dado al pueblo judío. Y dice que él desearía ser anatema, separado de Cristo por amor a sus hermanos, sus parientes según la carne. Y la gente inmediatamente dice, bueno, obviamente Pablo no podría haber creído que Dios es soberano sobre todas las cosas y que Dios tiene un plan. Si él pudiera decir estas palabras. Bueno, eso solo demuestra que estás asumiendo algo que es incorrecto. Y eso es porque, como no conocemos la identidad de los elegidos, no estamos llamados a actuar en base a ese conocimiento, sino que nuestro deseo es ver a las personas doblar la rodilla ante Cristo. Y podemos tener un fervor igual de fuerte por la proclamación del Evangelio y el llamado a que las personas se rindan ante Cristo, como cualquiera que piense que todo depende del hombre. No hay ninguna razón lógica o racional para decir que creer lo que Pablo va a decir en el resto de Romanos 9 o lo que acaba de decir en Romanos 8 destruye tu fervor evangelístico. Puede ser malinterpretado de esa manera, pero no necesariamente tiene que ser así. Así que él dice todas estas cosas sobre los judíos, y aquí es donde viene la clave. Y yo desafiaría a cualquiera que quiera intentar convertir Romanos capítulo 9 en algo que solo trata sobre naciones y privilegios nacionales y cosas por el estilo, a que responda una pregunta sencilla. Debes responder cuál es la relación entre el texto posterior que vas a limitar únicamente a naciones sin ninguna aplicación personal. Debes explicar por qué toda esta sección comienza con el versículo 6 y el problema que plantea. ¿Qué dice el versículo 6? Porque no es que la palabra de Dios haya fallado. ¿Recuerdan? Él plantea estas objeciones. Pablo era un apologista de corazón. Él reconocía la necesidad de defender la fe. Incluso dijo que él estaba destinado para la defensa de la fe.
Y él sabe lo que la gente va a decir sobre su predicación y van a decir, Pablo, si lo que estás diciendo es cierto, entonces la palabra de Dios ha fallado porque la mayoría de tus compatriotas judíos no creen en este mensaje. El Mesías ha venido y ellos no lo aceptan. Y entonces él dice, o más bien menciona, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que proceden o descienden de Israel son realmente Israel. Ahora, ahí está la clave. Les sugiero que todos los intentos, y hay muchísimos y toman formas muy variadas, de hacer que el resto de Romanos 9 esté de separar lo más posible de cualquier cosa relacionada con la salvación personal, no pueden mostrar una consistencia entre esta afirmación y el resto del capítulo. Porque piensen en esto, porque no todos los que descienden de Israel son Israel. La única manera de entender eso es hablando de individuos. No puede referirse a naciones. No está diciendo, no todas las naciones de Israel descienden de la única nación de Israel. No tiene ningún sentido. Es muy claro que él se está dirigiendo a individuos que descienden de Israel y va a hablar de Isaac, va a hablar de Esaú, de Jacob. Estos son individuos y él está respondiendo a la pregunta, mira, cuando hablas de las promesas a Israel, necesitas reconocer que desde el principio Dios ha sido libre en cuanto a quienes les da sus promesas. Y él va a tomar las escrituras del Antiguo Testamento y las va a usar para demostrar, miren, no estoy en desacuerdo con esas escrituras. Lo que predico está en armonía porque esta libertad que Dios muestra ahora se manifiesta al llevar el Evangelio a los gentiles y aquellos que están predestinados a la vida eterna creen. Él está reuniendo a un pueblo, haciéndolos a todos uno en Cristo Jesús. Esta libertad que digo que Dios tiene para salvar a judíos y gentiles en Cristo Jesús es una libertad que Él ha reclamado desde el principio y que se ilustra una y otra vez en sus propias escrituras. Así que no tienen fundamento para objetarme, esto lo dice Pablo, basándose en las promesas dadas a Israel, porque deben reconocer que no todos los que descienden de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Dios tenía la libertad de definir a quienes se les darían las promesas, y no se trata solo de una relación genética, y la única manera de entender cualquiera de estas cosas es reconocer que estamos hablando de las promesas relacionadas con la salvación, no solo de algo sobre privilegio nacional, servicio nacional y cuestiones de ese tipo. Y si dices eso, si vas a decir, bueno, mira, son naciones en su vientre y cosas así, y él cita algo que trataba sobre naciones en Malaquías 4:1. Hay un principio sencillo de exégesis. Empiezas desde el principio y vas hasta el final. Si tienes que saltar en el contexto a algún lugar, crear tu propia base y luego leerlo de regreso, y eso termina haciendo papilla puré de lo que viene antes, de modo que no hay consistencia, no hay coherencia, entonces nos encontramos con otro indicio de una de tus tradiciones. Sí, cuando tienes que usar una metodología de exégesis completamente diferente, eso significa que nos hemos topado con una de tus tradiciones y que en ese momento no te estás sometiendo realmente a la palabra de Dios. Así que continuamos con el versículo 8, es decir, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Esa es la libertad de Dios. ¿Podría Dios haberlo hecho de otra manera? Supongo que sí, pero ese no es el punto. Su argumento es que siempre hemos reconocido que este es el caso, que no son solo los hijos de la carne quienes son hijos de Dios. Sí, hay todo tipo de judíos que rechazan lo que estoy proclamando en Cristo, pero eso no significa que las promesas fueran para ellos. De todas formas, las promesas siempre han sido para ese remanente elegido. ¿Y quieren ejemplos de esto? Bueno, permítanme darles algunos ejemplos de esto, y nos da varios ejemplos en los siguientes versículos. Porque esta es la palabra de la promesa. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Esto se refiere a Isaac, por supuesto, y no solo esto, sino que también estaba Rebeca, cuando concibió mellizos de un solo hombre, nuestro padre Isaac. Ahora escuchen con atención aquí, escuchen lo que se dice. Porque aunque los mellizos aún no habían nacido, ni habían hecho nada bueno ni malo.
Ahora miren, la gente va a decir, y el señor Greg va a decir, estos son naciones. Y sí, ambos fueron padres de naciones. Eso sí ocurre después. Pero ese no es el punto que hace el apóstol. Y si tu aplicación hace que la aplicación del apóstol no tenga sentido ni utilidad, entonces no estás manejando adecuadamente el texto. Fíjate en lo que dice. Porque aunque los mellizos aún no habían nacido ni habían hecho nada bueno ni malo, ¿quiénes no habían hecho nada bueno ni malo? Los mellizos. ¿Como naciones? No, como individuos. Su punto es que va a eliminar cualquier motivo de jactancia por parte del hombre. ¿Y cuál es el marco temporal al que se refiere aquí? Al periodo del embarazo de dos individuos históricos. Porque aunque los mellizos aún no habían nacido, ni habían hecho nada bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obras, sino por aquel que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Así que el punto que está haciendo aquí, y está insistiendo en ese punto, ¿te das cuenta de cómo insiste en ello? Él dice, no habían hecho nada bueno ni malo, para que no fuera por obras. Así que tienes dos veces, no habían hecho nada bueno ni malo, no por obras, no por acciones, no por lo que hicieron, sino que, por otro lado, el propósito de Dios conforme a su elección permanecería por aquel que llama. Así que en esencia se repite a sí mismo. Él casi tartamudea para asegurarse de que entendamos el contraste que está señalando aquí. Es un contraste que veremos más adelante. El contraste es entre lo que hacen los hombres, lo que logran los hombres, frente al propósito libre de Dios de hacer lo que Él quiere con su creación. ¿De acuerdo? Ahora, si encuentras los mismos conceptos repitiéndose 5, 8, 10, 12 versículos más adelante, eso probablemente significa que toda esta sección está unida como una sola. ¿De acuerdo? Si no ves eso, entonces quizá deberías preguntarte, ¿por qué mi interpretación tiene varias partes de Romanos 9 que no tienen nada que ver unas con otras? Si tu interpretación no puede darnos una interpretación consistente aquí, yo sugeriría que es porque está equivocada. No está permitiendo que el apóstol hable. Así que tienes estos dos contrastes, lo que hace el hombre y lo que hace Dios. Y el punto principal es que estas palabras, el mayor servirá al menor, fueron dichas cuando los gemelos aún estaban en el vientre, así que no puede haber nada en sus acciones que determine la elección de Dios, y sin embargo, ¿cuál es el corazón y el alma del arminianismo? ¿Cuál es el corazón y el alma del sinergismo? Si no te gusta que te llamen armenio, está bien. Te llamaré sinergista. ¿Cuál es el corazón y el alma del sinergismo? Que existen los propósitos de Dios y los propósitos del hombre y que ambos deben cooperar juntos. Y el punto central de los versículos 10 al 12 es que eso no es cierto. El punto es que estas palabras en el versículo 12 fueron dichas a la madre de los gemelos antes del nacimiento. Ahora, la ironía es lo que el señor Greg va a hacer, y yo, ya sabes, lo voy a dejar, voy a poner todo lo que él dice para que lo puedas escuchar. Ya llegaremos a eso, no te preocupes. Lo que el señor Greg va a hacer es decir, ¿ves? Esto prueba que no pueden ser individuos, porque Esaú nunca sirvió a Jacob. Ahora, primero escuchas eso y piensas, eso es interesante. Quiero decir, Edom sirvió a Israel. Eso significa que se trata de naciones. Eso le daría la vuelta por completo al argumento de Pablo. No tendría nada que ver con su punto aquí, ¿verdad? Eso tomaría el final de la frase y lo haría completamente irrelevante respecto a lo que acaba de decirse antes. El punto no es el servicio de Esaú a Jacob, y yo diría que sí lo hizo porque vendió su primogenitura, y por lo tanto, una vez que vendiste tu primogenitura, por naturaleza, eres siervo de quien la posee. Pero ese no es el punto. El punto es que estas palabras fueron pronunciadas para indicar que iba a haber una inversión en el orden de nacimiento y en toda la relación entre estos dos gemelos por la elección soberana de Dios, y esto sucedió antes de que los gemelos siquiera nacieran. Ese es todo el punto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí?
Aquí estamos viendo la libertad de Dios y el hecho de que no son las acciones del hombre las que determinan estas cosas, sino la voluntad de Dios. Así que se le dijo, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y de nuevo, verán que esto proviene de los profetas menores, que proviene de Edom, que proviene de Israel. Tienen que ser naciones. Pero, de nuevo, ¿cuál es el hilo argumental del apóstol? ¿Cómo todo esto, cómo tendría eso algo que ver con la afirmación de que no todos los descendientes de Israel son Israel? No tendría absolutamente nada que ver. El punto es que, aunque, y como he dicho muchas veces, si lo que te molesta de Romanos 9:13 es a Esaú aborrecí, si realmente entendieras la profundidad de tu propio pecado y la santidad de Dios, lo que te sorprendería de Romanos 9:13 no sería a Esaú aborrecí, sino a Jacob amé. Y te sugiero que si a Esaú aborrecí te molesta, es porque no entiendes la santidad de Dios, no entiendes la muerte del hombre en el pecado, y no comprendes cuán absolutamente repugnante es el corazón del pecador para un Dios santo. Lo que debería asombrarte es a Jacob amé, no a Esaú aborrecí. Pero el punto es que fue la elección de Dios cómo respondería a cada uno de ellos, y no se basó en mirar a través de los corredores del tiempo para ver lo que estos hombres iban a hacer, lo cual en esencia simplemente convierte a Dios en un gran reaccionador, no en el Dios soberano y libre de las Escrituras. Ni siquiera necesitamos entrar en los argumentos sobre, bueno, eso solo significa que los amó menos, y bla 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 bla. Ni siquiera necesitamos entrar en eso. El punto de toda la declaración es que Dios fue libre de tratar a Jacob con gracia y a Esaú con justicia. Ese es el punto. ¿De acuerdo? Ahora, versículo 14. ¿Qué diremos entonces? Me encanta esto. El apóstol sabe cuáles van a ser las objeciones y no puedo decirte cuántas veces he estado dialogando con personas, tratando de explicarles la soberana libertad de Dios y qué sucede. Ellos plantean exactamente las mismas objeciones que el propio apóstol planteó. Y si tú estás planteando las mismas objeciones que el apóstol se planteó a sí mismo y luego respondió, ¿adivina qué? Eso significa que estás del lado equivocado en este asunto, ¿de acuerdo? A menos que rechaces la Biblia. Está bien, eso está bien, ya sabes. Pero si no rechazas la Biblia y dices, lo que yo creo está en armonía con la Biblia, mi sugerencia sería que si estás objetando al apóstol, tal vez deberías ponerte del otro lado de la conversación. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué diremos entonces? ¿Acaso hay injusticia en Dios? Ahora mira. Es justo aquí donde la gente dice, espera un momento, si Dios puede elegir libremente a quién va a salvar y a quién va a mostrar su gracia, entonces eso no es justo. Hay injusticia en Dios. ¿Y cómo responde Pablo a esto? De ninguna manera. Nadie recibe injusticia. ¿Recibió Esaú injusticia? No. Él recibió justicia. ¿Qué recibió Jacob? Él recibió gracia, recibió misericordia. Eso está fuera de las categorías de la justicia. Nadie recibe injusticia. Nadie jamás recibirá injusticia. No hay injusticia en Dios. ¿Y cómo demuestra él esto? Porque le dice a Moisés, ahora siéntate bien, porque esto te va a sorprender un poco si no has pasado tiempo con esto. Porque le dice a Moisés, tendré misericordia. Ahora, literalmente, y me encanta señalar esto a la gente, he visto cómo se les ilumina la cara cuando lo entienden. Porque en inglés no tenemos un verbo para misericordiar o compasionar. Acabo de inventar esos términos, pero no son palabras correctas. Pero literalmente es, porque él le dice a Moisés, tendré misericordia de quien tenga misericordia y tendré compasión de quien tenga compasión. Estas son cosas que Dios hace. No es simplemente tendré una actitud de misericordia hacia alguien. Desafortunadamente, así terminamos traduciéndolo al inglés porque literalmente no tenemos un verbo que sea misericordiar. Pero necesitamos tener uno porque en griego sí existe. Así que esto es algo que Dios está haciendo.
Dios tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia y tendrá compasión de quien Él quiera tener compasión, porque si va a ser la misericordia de Dios y la compasión de Dios, no puede ser exigida. Si puedes obligar a Dios a hacerlo, entonces no es misericordia ni compasión. Así que nos lleva de regreso a Éxodo 33, en esa sección impresionante donde Dios en su libertad se revela a Moisés de una manera en la que no se ha revelado a nadie más. No tenía que hacer eso. Es una acción de su gracia, su misericordia. Se revela a Moisés y en ese contexto dice, tendré misericordia de quien tenga misericordia. Tendré compasión de quien tenga compasión. Y eso significa que es de Dios. Aquí lo que está en juego es la libertad de Dios. Y si no vemos eso, vamos a perdernos todo el asunto. ¿Cuál es la interpretación apostólica de este texto? Así que no es del que quiere ni del que corre, sino del Dios que tiene misericordia. Esa es una traducción literal. No es buen inglés, pero intento señalar los paralelismos que existen aquí. Por lo tanto, no es del que quiere, y yo. Me asombra cuando veo a personas, creo que fue Norman Geisler en Elegido pero libre. Él puede mirar esto y decir, aquí tenemos el libre albedrío del hombre. Y yo simplemente digo, ¿qué? No, aquí tenemos el libre albedrío de Dios, no el libre albedrío del hombre. No es del que quiere. Eso duele. De hecho, si recuerdo bien, este fue el versículo donde él dijo que había un término griego aquí que ni siquiera está en este texto en particular. Sí, este es el versículo donde él dijo. Bueno, el término griego aquí es echt. No hay ningún echt ahí. No es del que quiere ni del que corre o se esfuerza. ¿Qué significan esos dos términos? Se refiere a acciones humanas. No se basa en lo que hace el hombre. Por cierto, debí haberme detenido después de cada uno de estos versículos. ¿Cómo insertas naciones en todo esto? No es de la nación que quiere ni de la nación que corre. Estos son singulares. Estas son cosas que hacen los hombres. No es realmente del que quiere, ni del que lucha o se esfuerza verdaderamente, sino, en contraste, del Dios que tiene misericordia. El Dios que tiene misericordia, eso es. Si no te sientes cómodo con que la decisión final en la salvación recaiga firmemente en manos del Dios que tiene misericordia, realmente me pregunto si entiendes el Evangelio. ¿Por qué querrías que la decisión final estuviera en manos de los enemigos de Dios en lugar del Dios que tiene misericordia? Eso es lo que quiero saber. ¿Y de eso es de lo que está hablando? Bueno, veamos el versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón, y luego tenemos otra cita del texto del Antiguo Testamento. Para esto mismo, Dios tenía un propósito. No era el propósito de Faraón. Para esto mismo te he levantado. Yo hice esto. Oh, pero Faraón tenía todas estas opciones. Sí, y para este mismo propósito yo te levanté. Hoy quizás nos extendamos un poco, porque va a ser difícil parar, pero para esto mismo te he levantado. Ahora, amigos, si se están distrayendo, presten atención un segundo, porque tengo un desafío para cualquiera que escuche hoy. Tú, si quieres entender lo que las Escrituras enseñan sobre esto, entonces necesitas tener las mismas prioridades que tiene Dios. Y tienes que hacerte la pregunta, ¿qué es lo más importante para mí? Porque Dios dijo que la razón por la que levantó al faraón fue para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que quiero preguntar a cada persona que se considera un cristiano creyente en la audiencia de hoy. ¿En qué lugar de tu lista de prioridades está la demostración del poder de Dios y la proclamación de su nombre por toda la tierra? No hay nada ahí sobre el libre albedrío del hombre, ¿verdad?
No hay nada ahí sobre hacer que los hombres se sientan bien consigo mismos. No hay nada ahí sobre satisfacer sus necesidades sentidas. La demostración del poder de Dios y la proclamación de su nombre no son grandes prioridades para la gran mayoría de las personas que hoy se llaman cristianas, así que no debería sorprendernos en lo más mínimo que a la gran mayoría de esas personas no les guste lo que dice Romanos 9. Dios tenía un propósito. Él levantó a Faraón, él usó a Faraón. Ahora, ya sabes, la gente dice, ¡oh! ¿Cómo pudo hacer eso? Yo simplemente no adoraría a un Dios así. ¿En serio? ¿Era Faraón en Adán un pecador rebelde? Bueno, sí. Y entonces Dios pudo haber derramado su ira sobre Faraón en cualquier momento y haberlo llevado a juicio por sus pecados? Bueno, sí. Y entonces, porque Dios no elige llevar a Faraón a juicio de inmediato, sino que en cambio lo usa para demostrar su poder y dar a conocer su nombre por toda la tierra, eso de alguna manera hace que Dios sea injusto. Por supuesto que no. ¿Cómo interpreta Pablo este texto? ¿Cuál es la interpretación apostólica? Bueno, esto solo está hablando de cómo Dios usó a Egipto. Bueno, dime tú, ¿qué dice el versículo 18? No puedes quitarlo de tu Biblia, tienes que lidiar con lo que dice. Así que, como está escrito, Dios muestra misericordia a quienes Él quiere mostrar misericordia, y a quienes Él quiere también puede endurecer sus corazones. Es decir, Él decide a quién le da compasión y a quién permite que su corazón se endurezca. Esto está claramente expresado en el texto. Él tiene misericordia de unos y endurece a otros según su voluntad. Sí, ahí, dice endurece. Eso es tú dices, no quiero eso en mi Biblia. Pero está ahí, porque sabemos que el corazón de Faraón fue endurecido hacia la gente. Bueno, sí, pero primero él endureció su propio corazón. Excepto que antes, mira en Éxodo capítulo 4, versículos 11 y 12, antes de que Moisés siquiera se parara frente al Faraón, Dios dijo, voy a endurecer su corazón. Sí, pero él quería endurecer su propio corazón. Sí, lo hizo porque era un pecador y todos los pecadores quieren hacer eso. Y Dios estaba restringiendo a Faraón de ser peor de lo que era. Pero el punto es que Dios tenía un propósito. Y si tu teología es tal que Dios no podría haber tenido un propósito y Faraón podría haber dicho, ¿sabes qué? Me arrepiento. Entonces todo el propósito de Dios para el Éxodo, la Pascua, la representación de Cristo, la demostración de su nombre y poder en toda la tierra, el despojo de los dioses egipcios. Si tu teología es, bueno, ya sabes, Dios quizá quería hacer todo eso, pero todo lo que Faraón tenía que hacer era arrepentirse y todo habría estado bien. Entonces te digo, no estás hablando del Dios de la Biblia. Has inventado un Dios a tu propia imagen. No lo llames el Dios de la Biblia porque el Dios de la Biblia debe definirse en base a la Biblia, no en lo que a ti te gusta de él. ¿De acuerdo? Y hay algo más que también debe verse. Es a quien Él quiere, tiene misericordia, y a quien Él endurece, a quien Él quiere, endurece. Singulares. Esto no se trata de naciones. La aplicación fue a Faraón. Para esto te he levantado. Estos son singulares. Son palabras duras. A la gente no le gustan, pero ahí están. Y, ¿saben? La prueba final de que lo que estamos diciendo es cierto es muy simple. La objeción que se plantea en el versículo 19 es exactamente la misma objeción que la gente plantea a nuestra exégesis. Esta no es la objeción que la gente le plantea a Steve Gregg, ni a Dave Hunt, ni a Norm Geisler, porque toda su exégesis está diseñada precisamente para evitar el problema que se plantea en el versículo 19. Entonces me dirás, aquí aparece de nuevo el objetor, y es aquí donde al menos Gregg ha propuesto algo realmente interesante, y se los voy a mostrar. Es una interpretación completamente diferente de esta parte. Entonces me dirás, ¿por qué todavía culpa? Pues ¿quién ha resistido a su voluntad? Todo esto es una sola declaración del objetor. No puedes dividir esto en secciones separadas.
el objetor está diciendo, bueno, si Dios es quien tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien quiere, entonces, ¿cómo puede aún encontrar culpa en alguno de nosotros? Porque, ¿quién ha resistido a su voluntad? Si es su voluntad la que está detrás de la misericordia, y si es su voluntad la que está detrás del endurecimiento, fue su voluntad la que estuvo detrás de Jacob y Esaú, fue su voluntad la que estuvo detrás de todas estas cosas, entonces no hay motivo para que él encuentre culpa porque nadie puede resistir su voluntad. Ahora, Greg va a decir, en realidad, solo una parte de eso es a lo que Pablo se está refiriendo. Lo vamos a poner y responder, se desmorona al examinarlo, pero llegaremos a eso más adelante. Fíjense en la respuesta de Pablo. Algunas personas dicen que Pablo en realidad no respondió a esto, que simplemente lo dejó en el gran, y algunos buenos hombres reformados han dicho, ya sabes, que él realmente no responde a la pregunta. Yo creo que sí lo hace. Realmente sí, creo que sí lo hace, porque si miras el texto, ahora la traducción es, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le respondes a Dios? Pero el problema es que eso lo pone en un buen inglés gramatical. Las primeras palabras en la respuesta en griego son, oh hombre, ¿quién eres tú que le respondes a Dios? Y verás, cuando comprendes plenamente el enorme y profundo abismo ontológico que separa de manera absoluta e insalvable a Dios y al hombre, entendiendo la magnitud de esta diferencia esencial, entonces la respuesta a la pregunta se vuelve muy clara y evidente. La respuesta es muy clara. ¿Quién eres tú, oh hombre? ¿Quién eres tú, oh creación, que le respondes a Dios? La cosa formada no le dirá al que la formó, ¿por qué me hiciste así, verdad? Y esto es lo que tanto ofende a la gente, que simplemente no quieren permitir que Dios sea el alfarero y nosotros el barro. Dios tiene que ser como tú y como yo. Dios tiene que ser como nosotros. Él es solo una especie de versión súper grande de nosotros. Pero así no lo veía Pablo, la cosa formada. Eso somos tú y yo. No solo naciones, aquí estamos hablando de criaturas. La cosa formada no le dirá al que la formó, al que la creó, ¿por qué me hiciste así? ¿Verdad? Las tazas no tienen derecho a decirle a quien las hizo, creo que deberías haberme hecho más alta, o creo que deberías haberme hecho más ancha, o creo que deberías haberme hecho de porcelana en vez de plástico. ¿Por qué me hiciste así? ¿No tiene acaso, versículo 21, el alfarero derecho sobre el barro para hacer de la misma masa? Aquí no hay presciencia, no es simplemente voy a hacer lo que mi presciencia me muestre que puedo hacer. No. Eso plantea todo tipo de cuestiones imposibles respecto a la condición de creador de Dios. Pero ¿no tiene el alfarero derecho sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso común? Cuando el alfarero pone el barro en el torno y lo hace girar, ¿puede alguien decirle al alfarero, bueno, ahora tienes que hacer exactamente el mismo tipo de cosas con ese barro? No puedes hacer un jarrón hermoso y delicado y luego hacer algo en lo que vas a poner tu basura. No puedes hacer eso. No, el alfarero tiene el barro no puede quedarse ahí y decir, se supone que debo ser hecho de esta manera. No. El barro está en las manos del alfarero, y el alfarero puede hacer con ese barro vasijas para uso honorable y vasijas para uso común, ya que es libre de hacerlo por su autoridad sobre el barro. Y esto es lo que los hombres no quieren creer. Dios no tiene ese tipo de autoridad soberana sobre mí. Él ha entregado esa autoridad a mi libre albedrío. Eso es lo que ellos quieren creer. No quieren un Dios tan poderoso. No quieren un Dios que sea el alfarero y yo la arcilla. Y de hecho, los mormones en particular se sienten sumamente ofendidos por este tipo de lenguaje y este tipo de imágenes. ¿Y cómo no habrían de estarlo si su Dios, en realidad, es solo un hombre exaltado?
Pero los cristianos, personas que afirman creer en la Biblia, se ofenden igual por este mensaje. Igual de ofendidos. Hace muchos años, en una clase que enseñaba en una gran iglesia bautista del sur, hubo personas que se levantaron y se fueron del aula simplemente porque leí este texto. Ni siquiera lo había comentado. Solo lo leí y no les gustó. Y si Dios, aunque dispuesto, versículo 22, y vamos a tratar de terminar aquí lo antes posible, pero no quiero dejar a nadie sin abordar este tema. Y si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y a dar a conocer su poder, miren, ¿ven la coherencia aquí? ¿Lo vieron antes? Dar a conocer mi poder, dar a conocer mi nombre. Aquí está de nuevo. Y si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira, y simplemente vuelvo a preguntar a todos en la audiencia que se llaman cristianos, ¿creen que es importante que la ira de Dios sea demostrada? Y para la mayoría de los post-evangélicos, hoy en día, ellos dicen, ¿qué ira? La iglesia a la que voy nunca habla de la ira. Y si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y a dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a vasos de ira preparados para destrucción, y lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, incluso a nosotros, a quienes también llamó. Hablando de cerrar este asunto, llamados, los elegidos de Dios, te lleva directo al final del capítulo 8. No solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Ahora, sorprendentemente, a pesar de la claridad y la fuerza de todo este texto tomado en conjunto, la gente viene a este pasaje y dice, bueno, ahora fíjate en algo aquí. Cuando habla de vasos de ira preparados para destrucción, no dice que Él los preparó para destrucción. Y algunas personas de repente meten a Satanás aquí. Bueno, mira, es Satanás quien los preparó para destrucción, ¿ves? O ellos mismos se prepararon para destrucción. ¿Cuál es el contexto? ¿No es la declaración, el versículo, la frase inmediatamente anterior sobre el alfarero y el barro? Si quieres uno de los ejemplos más claros y convincentes de cómo los hombres tuercen este texto para adaptarlo a sus tradiciones, observa cuántos eruditos señalan. ¡Oh! No dice que Él los preparó, como si la frase anterior ni siquiera existiera. Tienes vasijas de ira preparadas por Dios mismo para destrucción, y tienes vasijas de misericordia preparadas de antemano por Dios mismo para gloria. Ahora, si eso realmente no te gusta, tienes que preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué? ¿De verdad confías en que el hombre pecador tome la decisión de quién está en cada grupo, en lugar de confiar en el Dios misericordioso que está cumpliendo su propia autoglorificación? ¿Te has dado cuenta de algo en todo este texto, desde el capítulo 8 de Romanos? Es Dios quien está haciendo todo esto. Dios es el sujeto. Todos los verbos Dios es quien los realiza. Todo es para su propósito y su gloria, la demostración de su ira, su nombre y su poder. Todo se trata de Dios y no de nosotros. Y eso, de alguna manera, destruye por completo nuestro ego. Y la esencia misma de la religión humana siempre ha sido y siempre será la creación de estructuras mediante las cuales el hombre pueda controlar el poder de Dios. Y es solo en la fe cristiana bíblica coherente, verdadera y auténtica, donde encuentras la libertad de Dios y la total dependencia del hombre de ese Dios libre y de su misericordia y gracia proclamadas de manera constante y continua.
Y cada vez que se proclame esta visión bíblica menor, absolutamente siempre será precisamente en este punto donde estas proclamaciones menores inevitablemente se apartarán, porque simplemente no pueden permitir que Dios sea verdaderamente Dios. ¿No pueden permitir que Dios sea libre? La esencia misma de la religión humana es la afirmación de la autonomía de la criatura humana y la subordinación de Dios a esa voluntad autónoma. La esencia misma del argumento de Pablo aquí es que es Dios quien posee la voluntad autónoma y nosotros somos sus criaturas. Y sí, hay sarcasmo en estas palabras, porque hablar de ollas y vasijas que responden, sí, hay sarcasmo ahí porque es una necedad. Y sin embargo, eso es lo que hace la criatura cuando exige que Dios responda a las preguntas sobre la justicia, cuando Dios ha demostrado su justicia desde el principio. Así que ahí tienes Romanos 9, y te sugeriría que si vas a rechazar lo que dice, tendrás que demostrar que de alguna manera he cambiado mi metodología de hermenéutica e interpretación, que de alguna forma no he seguido el texto. Si llegas a otra interpretación, si quieres decir que algunas secciones tratan sobre naciones y otras sobre personas, entonces tienes que demostrarlo a partir de este texto, no de otro texto. No te vayas saltando a otro lugar. Si no puedes darme una interpretación del argumento de Pablo aquí, si Pablo termina contradiciéndose a sí mismo, hablando de una cosa aquí y otra allá, de modo que no hay una argumentación convincente aquí, te sugiero que en realidad no estás bajo la autoridad de la palabra de Dios. Estás poniendo tus tradiciones en primer lugar. Así que ahí lo tienes. Y entiendo que la única manera en que alguien puede aceptar lo que Pablo dice aquí es por un acto de gracia. Un acto de gracia. Si le estoy diciendo a cualquiera que sea cristiano, tú tienes que creer esto. No tienes otra opción. Esta es la revelación de Dios. Pero también reconozco que, especialmente si creciste con ciertas tradiciones metidas en tu mente, esto te provoca rechazo. Recuerdo a un hombre que habló conmigo después de una clase, nuevamente en esa misma gran iglesia bautista del sur, y yo había leído de Romanos capítulo 9 y él me estaba hablando después. Él dice, había leído Romanos 9 y pensé, ¿sabes qué? Yo pensé que eso sonaba a predestinación. Pero sabía que él no creía eso, así que simplemente lo dejé de lado. Hay muchísimas personas en esa situación. Hay muchísimas personas en ese mismo barco. Eso es lo que dice el texto. Pero por favor, hagas lo que hagas, no simplemente dejes esto de lado. Lee el texto. Léelo en su contexto. Permite que hable por sí mismo y reconoce que el Dios que se describe allí es el Dios que recorre cada página de las Escrituras. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.